Tras el agotamiento energético así colapsará la civilización. El siguiente artículo es un extracto del libro de la selva de Pedro A. Prieto que narra el tema de violencia tras el colapso energético y de recursos que se ve en el horizonte. La seguridad, esta palabra, tan de moda en las sociedades opulentas, es una quimera ya en la mayoría de los países del mundo, que no disponen ni de seguridad alimentaria, más de 1.000 millones no disponen de agua potable segura, 2.000 millones están subalimentados, etc., ni de seguridad jurídica, ni de derechos, ni posibilidades educativas. Y la violencia callejera es algo común en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, incluyendo en él las ciudades de algunos países muy avanzados. Pero son los países avanzados los que se empiezan a preocupar de la seguridad, curiosamente en el momento en que intuyen que puede empezar a faltarles. La falta de seguridad es algo directamente relacionado con la injusticia social y la creciente diferencia de niveles sociales, y otro factor de fomento de la violencia es la creciente individualidad que fomentan las sociedades opulentas, en las que la libertad individual prima sobre las consideraciones sociales. Y va creciendo. Es previsible que cuando las modernas sociedades industriales y tecnológicas, con toda su compleja estructura, comiencen a sufrir los graves embates de la falta de energía primaria, la falta de seguridad y la violencia que implica se exacerben de forma exponencial en una doble dirección. Por un lado, los que ostentan el poder y la mayor parte de la riqueza, esas minorías cada vez más exiguas y más ricas, cada vez más distanciadas del resto de la población, intenten formas de control de las poblaciones y de mecanismos de gobierno dictatoriales y fascistas, en un intento, que resultará finalmente vano, de mantener el dominio de la mayoría por la minoría. Estos procedimientos solo pueden tener éxito por el procedimiento de la solución final hilderiana, que muchos empiezan a proponer de formas más o menos encubiertas. Por otro lado, las grandes masas de desheredados, comenzarán a hacer bueno el principio marxista de que no tendrán que perder más que las cadenas, en el camino del deterioro progresivo de sus niveles de vida, hasta extremos insoportables. Eso les llevará a intentar acciones suicidas y muy violentas de toma desesperada de los últimos recursos que puedan quedar a su alcance. Entre estas dos tensiones, el conflicto estará servido, hasta extremos que no podemos ni imaginar. La Segunda Guerra Mundial terminó con un saldo de 60 millones de muertos. Lo que ahora aparece en el horizonte es una catástrofe que puede ser fácilmente de entre 1 y 2 órdenes de magnitud superior, y esos son muertos y violencia como hasta ahora el hombre no ha podido imaginar, salvo en el apocalipsis y sin dar cifras. La forma en que se dará esta creciente falta de seguridad y violencia entre personas y sociedades, es de muy difícil predicción, aunque si abrimos los ojos al mundo, ya tenemos varios indicios para averiguarlo y varios posibles escenarios. Las guerras por los recursos son una de ellas y empezaron, por poner una fecha reciente y un punto de partida a que no es exclusivo ni único, en la guerra entre Irán e Irak, muy fomentada por Occidente, continuada con la guerra con Irak, con motivo de la invasión de Kuwait, y se ha consagrado con la invasión flagrante de Irak, con excusas varias. Pero conflictos similares se dan en Argelia, en Colombia, Nigeria, por recursos energéticos, incluso la guerra de las Malvinas pudo tener motivos similares, y el mundo está cada vez más convulsionado. Unos, intentando proteger los recursos cada vez más escasos que les van quedando, y los otros intentando expoliarlos. En un caso, la violencia se da en toda su potencia de fuego y destrucción, con el uso de levas de soldados pobres de los países ricos, para enfrentarlos a las masas de desheredados y en su territorio. En el otro, en el de los países ricos, con la eliminación de los derechos sociales alcanzados en siglos de luchas, que se desvanecen por mor de las nuevas leyes de emergencia que los dirigentes crean para mantener a raya a sus propias poblaciones, a cambio de la promesa de que seguirán teniendo acceso a los recursos, ajenos, claro. La excusa suele funcionar y convierte a los ciudadanos de los países ricos, de seres políticamente conscientes y creyentes en el sistema democrático, en masas gregarias dispuestas a obedecer leyes supremas y eliminadoras de derechos, a cambio de seguridad.
Nadie gana con ello al final. Predecir la forma concreta en que cada sociedad va a enfrentar el problema del agotamiento creciente de recursos y el consiguiente colapso social, es imposible. Dependerá de los momentos y la velocidad con que esa sociedad se precipite por la curva de caída de la disponibilidad de los recursos. A veces uno se siente tentado de pedir que la caída sea lo más rápida posible, porque es capaz de imaginar escenarios en los que un deterioro gradual y lento, daría mayores oportunidades para que el caos se generalizase y alcanzase incluso los lugares considerados más seguros. Todos los que hemos viajado, hemos visto cómo en países o ciudades en los que reina la desesperación y la falta de recursos, las policías se convierten en los peores delincuentes, no existe la seguridad jurídica y los tribunales, si funcionan, lo hacen solo o al servicio de los fuertes y poderosos. Uno ha visto lo que pueden provocar cortes de luz temporales en grandes ciudades, con los saqueos generalizados de bienes e interrupciones graves de los suministros esenciales. Imaginar esos escenarios de forma generalizada y permanente, pone los pelos de punta. Muchos sienten la tentación de irse a vivir como Robinsones o ermitaños a lugares muy apartados y salvo casos muy excepcionales, esas no son en absoluto soluciones. Muy al contrario, pueden convertirse en autocondenas perpetuas. Las soluciones, si las hubiese, tendrían que ir de la mano de agrupaciones sociales muy homogéneas y de intereses comunes. Las formas en las que el caos se irá desencadenando, por un lado son muy previsibles, porque ya se conocen tragedias que han afectado a los pueblos de forma dramática y sus reacciones. Pero por otro lado, pueden ser también muy imprevisibles, porque la tragedia que se avecina superará a todas en amplitud, profundidad y duración. Lo previsible es que ante la aparición de la escasez generalizada, se impongan primero leyes marciales, se restrinjan las libertades sociales y se eliminen derechos de propiedad, cuando las autoridades lo consideren necesario. Primero disparar y luego preguntar. Es la forma más inmediata de intentar controlar el creciente caos y los saqueos a que la población hambrienta o desesperada dará lugar. Pero las leyes marciales sirven para estabilizar una población que sufre momentáneamente. Si la escasez se convierte en permanente, los estados de sitio y los toques de queda no terminan sirviendo para nada y es el ejército el que empezará a saquear los recursos. Es una primera fase en la que el Estado empieza a dar muestras de desvanecerse, el sistema financiero sucumbe, el dinero comienza a no valer y es sustituido por los metales preciosos, que al final tampoco servirán para nada, si la escasez de bienes elementales para la vida, se convierten en generalizados y permanentes. Es el momento de mi reino por un caballo. Es el momento en el que muchos han previsto que se cambie un todoterreno por una barra de pan. Cuando el racionamiento que el Estado tenga que imponer, no llegue ni a los mínimos imprescindibles, será el ejército y los poseedores de armas de combate los que se adueñarán de los recursos en beneficio propio y en el de sus más allegados. El caos, sin embargo, será de tal magnitud, que ni ellos podrán asegurar su poder de forma permanente. Ese es el momento de Mad Max. Pero esta vez será peor que Mad Max o será Mad Max durante un pequeño lapso de tiempo. Mad Max no deja de ser una visión apocalíptica de la escasez, pero desde el punto de vista de una cultura que sigue inmersa en el consumo de combustibles y en los motores de explosión, aunque sean para unos pocos. Esa fase será relativamente corta. Será, posiblemente, una visión del caos en el corto plazo, aunque pueda durar varios años desde el comienzo del caos, que puede hacer mucho daño a los previsores, que hayan podido hacer acopios y que en un determinado momento se vean con los bienes confiscados o expoliados. Es el momento en que los previsores sufrirán más si son ganaderos que si son agricultores. La ventaja de la cría de animales, como productores de proteína y alimento más concentrado, es que son los primeros sobre los que se cebarán los saqueadores. Es mucho más rentable saquear unos kilos de carne en forma de animal vivo que los mismos kilos de cereal o productos vegetales. Mucho más fácil expoliar un establo que los productos distribuidos en un campo. Y todos son muy difíciles de esconder a las hordas que puedan aproximarse.
Formas de agrupación y autodefensa. Ante lo descrito, solo cabe organizarse socialmente. No existen soluciones individuales, salvo que uno sea un privilegiado que viva lo suficientemente alejado de la civilización y de las zonas urbanas de megápolis. Y ese alejamiento tendría que ser de centenares de kilómetros y posiblemente sin rutas de acceso fácil, algo que solo se da en pocas zonas de las cadenas andinas, en los Himalayas, en zonas boscosas de la Amazonia, de centro de África, que ahora tanto sufre, paradójicamente, o del sudeste asiático o en pequeños y perdidos valles de zonas áridas o semiáridas, oasis en desiertos, etc. Un colapso lento de las sociedades industriales permitirá que millones de personas se desplacen a las zonas rurales en busca de alimentos y en lucha por la supervivencia y que desborden las capacidades de carga de esas zonas, trasladando a ellas los conflictos de las ciudades y obligando a los habitantes de esos medios rurales a adoptar medidas de autodefensa. La guerra de Irak ofrece ejemplos, como muchas otras, de cómo los seres humanos tienden a organizarse cuando el caos más completo se apodera de toda una sociedad. Los invasores tienden a utilizar fuerzas locales, incapaces de aprender el idioma o vivir integrados en las mucho peores condiciones de los invadidos. Serán las autoridades con más credibilidad real entre la población, en la mayoría de los casos, determinadas autoridades religiosas, no todas, las que impongan su dominio, con la ayuda de milicias armadas. La escasez generalizada no evitará que sigan existiendo abusos, pero al menos habrá algo de orden. El ejército convencional se irá desintegrando, a medida que los poderosos dispositivos que ahora manejan y que están todos basados en un inmenso flujo de sofisticados combustibles fósiles muy refinados, dejen de llegar con regularidad. No obstante, el daño que pueden hacer a las poblaciones hasta que esto suceda, puede ser devastador. Mientras existan ejércitos convencionales como los actuales, solo se puede esperar que sus actuaciones no lleguen a las zonas en las que uno decida asentarse, porque será difícil evadirse de sus campañas de acoso y batidas para el expolio de los bienes. Los desmanes serán además poco calculados, pues nunca los ejércitos distantes se han preocupado por exprimir a los campesinos y agricultores hasta niveles razonables que les permitan al menos una magra supervivencia con los restos de los expoliados. Será difícil que ejércitos no identificados con la población local tengan piedad de los expoliados. La desintegración de los ejércitos nacionales o de carácter internacional, los ejércitos globales, en los que, por ejemplo, los Estados Unidos están basando todas sus estrategias de imperio con vocación de dominio universal, dará lugar a milicias o grupos armados, una suerte de somatenes, con alcances y dominio de ámbito geográfico decreciente, hasta llegar a quedar estabilizados e integrados en las pequeñas zonas rurales en las que vivan. Es con estas milicias con las que se podrá negociar un reparto equitativo de bienes en el largo plazo postindustrial y en las comunidades rurales en las que se asienten, si es que se llega a él indemne. Pero si no se puede enfrentar con muchas garantías a poderosos y convencionales ejércitos en descomposición, sí, al menos se pueden organizar grupos de autodefensa en las pequeñas comunidades rurales objeto de este libreto para enfrentar a las bandas de civiles que puedan llegar a la zona en búsqueda desesperada de alimento. A los especialistas privados en depredación, que sin duda las ciudades exudarán, cuando empiecen a descomponerse. Las agrupaciones de cazadores locales, junto a los pequeños puestos de control de policía local, pueden organizarse para evitar el expolio de los bienes de sus respectivas comunidades, para la supervivencia y el rechazo eficaz de esas bandas, dado su incuestionable mejor conocimiento de territorio y su integración en el mismo. En la mayoría de los países, el control de las armas es afortunadamente muy estricto, pero la decadencia de los ejércitos liberará enormes cantidades de armamento, incluso pesado, aunque el más efectivo será el armamento de carácter personal. Las armas cortas y largas, escopetas y rifles, se pueden obtener con licencia y la cartuchería puede almacenarse con fiabilidad durante décadas, en lugares destinados al efecto, aunque debe estar debidamente registrados y protegidos. Más allá, es imposible predecir el curso que tomarán los acontecimientos.
Es lamentable que, de un mundo en el que los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos y en el que durante generaciones se ha enseñado que las formas más adecuadas de convivencia eran el diálogo y la tolerancia, se tenga que terminar haciendo propuestas de supervivencia en una lucha sin cuartel de unos contra otros y proponiendo armarse para sobrevivir. Es por ello que este libreto no desea aclarar más aspectos sobre este doloroso tema y sigue considerando muy respetable que haya personas que prefieran seguir enseñando la otra mejilla y prefieran dejarse morir a manos de los demás, antes que volver a levantar la quijada de burro contra el hermano. Caín y Abel representaban la eterna lucha entre ganaderos y agricultores o quizá entre cazadores-recolectores y agricultores y ganaderos. La lucha que ahora se perfila en el horizonte, es la de masas ingentes urbanas, en busca desesperada de medios de subsistencia que es dudoso que vayan a encontrar en ningún sitio. Será una lucha por la supervivencia en una selva que no tendrá árboles, una lucha por lo imposible. Y este escrito solo es un pequeño apunte para los que primero intuyeron que esto se iba a dar, más pronto que tarde.